talking to me, she said she can't get enough. Get harder, that's what got me grinding. Now I sip Bacardi right outside the party. Don't need no one around me, I'd rather be lonely than be near you. I stay on my grind, I'm still keeping it low key. You knew me in high school, don't say that you know. Vamos a hablar de Cody Bellinger, vamos a hablar del nuevo fichaje, de la nueva contratación de Chicago Cubs y sobre todo vamos a hablar de cómo afecta este nuevo contrato por debajo de lo esperado en los representados por Scott Boras, porque seguramente con esta noticia, con este nuevo contrato que ha firmado Cody Bellinger, el representante o uno de los representantes más famosos del panorama del béisbol seguramente no esté contento. ¿Por qué os digo esto? Pues bien, esto no puede ser en principio lo que quería Scott Boras, ni mucho menos, y ahora que el primero de los cuatro ya ha caído, que es Cody Bellinger, ha llegado a un acuerdo sobre un contrato menor, repito, de lo esperado, esto solo podría envalentonar a los equipos que buscan a los otros principales clientes, agentes libres de Boras. Para quien no lo sepa, el contrato de Cody Bellinger es de $80 millones a cambio de 3 años con Chicago Cubs, todo esto según The Associated Press. El jugador podría salirse del contrato tras cada una de las primeras 2 temporadas, todo esto según una persona que habló con Associated Press bajo la condición de no ser identificado, porque en aquel momento, pues bueno, el contrato de Bellinger todavía dependía del reconocimiento médico. Y si fragmentamos el contrato, pues sería Bellinger cobrando $30 millones este año, luego $30 millones en 2025 si decide quedarse con Chicago y finalmente $20 millones en 2026 de no salirse del contrato. Ahora, si Cody Bellinger decide salir de su contrato, quizás entonces consiga un acuerdo más cercano a lo que algunos proyectaron para él en su momento, que son 6 años, $162 millones según The Athletic, Tim Britton, o 12 años y $264 millones según MLBTradeRumors.com. Fijaros al final las cifras que se oscilaban en cuanto al contrato de Bellinger y lo que ha terminado siendo. En cuanto a cifras económicas, muy por debajo, de 162, 264 millones a 80, y los años más o menos lo mismo, 6 años como mínimo se oscilaba, 12 como máximo, y al final se ha quedado en 3. Carlos Correa es otro ejemplo de este camino que os estoy contando, ¿no? Optó por salirse de su contrato inicial de 3 años y $105,3 millones con los Minnesota Twins para conseguir un contrato de 6 años y $200 millones. También lo habría hecho aún mejor si obviamente San Francisco Giants y los Mets de Nueva York no hubieran citado problemas con su físico para retirarse de acuerdos de más de $300 millones. Otros clientes de Boras, Adrian Beltré, Dallas Keuchel y por ejemplo Mike Moustakas, pues bueno, también aceptaron contratos menores inicialmente, pero luego compensaron la mayor parte o la totalidad de la diferencia. Pero para conseguir ese acuerdo, claro, Bellinger tendrá que demostrar su valía nuevamente, como por ejemplo hizo el año pasado, y pensó que lo había hecho la temporada pasada, porque hizo una gran temporada con Chicago Cubs, terminó 10º en la votación por el MVP de la Liga Nacional, ganando el premio al jugador regreso del año de la Liga Nacional. Su valor anual promedio de 26,67 millones lo ubica en el puesto 37 de todos los tiempos, justo por debajo de Freddie Freeman y de Carlos Rodón, quienes tienen 27 millones, pero Bellinger está entrando en su temporada de 28 años, tal como lo estaba otro cliente de Boras, Corey Seager, cuando consiguió un contrato de 10 años y $325 millones con los Texas Rangers hace 2 temporadas bajas. Seager fue un campo corto, lo que ayudó a su valor, también fue Rookie del Año de la Liga Nacional en 2016, fue MVP de la Serie Mundial de 2020 y por otro lado, venía de una temporada en la que jugó solo 95 partidos debido a una fractura en la mano derecha. Su equipo anterior, los Dodgers, cuestionó si podría permanecer en esa posición de campo corto. Otros se preguntaron sobre la durabilidad a largo plazo de este jugador. En el caso de Bellinger, jardinero central y primera base, fue Rookie del Año de la Liga Nacional en 2017, fue MVP de 2019, produjo una temporada de plataformas mucho mejor que Seager, al menos en la superficie, pero su promedio de bateo de 307, 26 home runs y un OPS de 881 se construyeron sobre una velocidad de salida promedio que superó solo a 1 de cada 5 jugadores de Grandes Ligas. Los equipos no estaban convencidos de que la recuperación de Bellinger fuera sostenible, de que hubiera superado por completo los problemas que experimentó en la 21 y en la 22, marcadas por lesiones ambas campañas. Parte del problema de Bellinger, pues bueno, fue que entró en un
mercado sorprendentemente tibio. Sus opciones estaban limitadas en parte por la reducción del gasto por parte de las franquicias, con nóminas altas tipo Mets, Padres, la incertidumbre, aparte que enfrentaban varios equipos sobre sus futuros ingresos en cuanto a la televisión local. Y claro, muy a menudo Boras ha identificado y explotado al menos un equipo que estaba dispuesto a gastar. Aparte de los Dodgers, que optaron por alternativas distintas a Boras, ningún equipo así surgió esta temporada baja. Ninguno. Teniendo en cuenta estas cifras y teniendo en cuenta el contrato de Cody Bellinger, claro, esto afecta directamente a los representantes de Scott Boras. Por ejemplo, Blake Snell, Jordan Montgomery y Matt Chapman. Son tres grandes nombres que ahora, sin Cody Bellinger, todavía siguen en el mercado. Se desconocen las expectativas iniciales de Boras sobre Bellinger, pero es razonable preguntar, y si hubiera apuntado más abajo, ¿podría haber conseguido 4 años y 120 millones de dólares? 5 años por 145 millones de dólares, un trato aún más largo, puede ser. Claro, al final esto se lee como una derrota por parte del representante, uno de los representantes, repito, más famosos de todo el panorama del béisbol. Ahora que los términos de Bellinger son públicos de su contrato, no sería sorprendente que Snell, Montgomery y Chapman se conformaran con contratos puente similares. El presidente de operaciones de béisbol de San Francisco Giants, por ejemplo, a cuyo equipo le vendría bien uno de los lanzadores, además de Chapman, no parece ceder en su enfrentamiento con Boras. Otros clubes también podrían tener menos probabilidades de ceder. Visto lo visto, imaginaros los Chicago Cubs. Hablábamos en anteriores vídeos antes de este, comentábamos el interés, por ejemplo, de los propios Chicago Cubs, no solo en Cody Bellinger, sino también en Matt Chapman. Boras puede culpar a la regresión del mercado, lamentar la retirada financiera de franquicias y señalar la flexibilidad que conserva Bellinger sobre su futuro. Este jugador sin duda estará bien. Hace 2 años los Dodgers no lo ofrecieron y desde entonces Boras le ha depositado 97,5 millones de dólares en dinero garantizado, lo que lleva o eleva las ganancias de su carrera a casi 150 millones. Bellinger todavía tiene posibilidades de conseguir un trato monstruoso, más jugoso del que ha conseguido y del que se ha llevado con Chicago Cubs. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que si al inicio de la temporada baja le hubieras dicho, tú que me estás viendo, al presidente de operaciones del béisbol de los Chicago Cubs, Jed Hoyer, que firmaría a Bellinger por 3 años y 80 millones de dólares, nadie se lo hubiera creído. Absolutamente nadie. Porque aquí pensad, estamos hablando de que ha sido un jugador relacionado con Toronto Blue Jays, con New York Yankees y con otros tantos. Un jugador que firmó 1 año de contrato con Chicago para revalorizarse como jugador y conseguir el contrato de su vida. Y no ha conseguido el contrato de su vida, sino que al final ha tenido que firmar otro contrato puente. Puede que la próxima temporada, después de esta que se nos viene, salga de su contrato de 3 temporadas de los Chicago Cubs, o a lo mejor en su segunda temporada y pasa 2 campañas con Chicago. Veremos a ver qué es lo que sucede. En cuanto a lo deportivo, yo lo veo bien. Cody Bellinger se queda en Chicago, al final es una franquicia que le ha tratado muy bien, él se siente bien, ya ha recuperado su mejor tono, tanto físico, mental, deportivo, en todos los sentidos. Se ha recuperado su mejor versión, sobre todo después de las malas temporadas que tuvo para terminar su etapa en Los Ángeles Dodgers. Pero, en cuanto al contrato, es cierto que se ve como una derrota por parte del bando jugador y por parte del bando del representante de Boras. ¿Qué pasará con Blake Snell, con Matt Chapman, con Jordan Montgomery? Ya sabéis ahora mismo cómo está el panorama. Chapman suena para los propios Chicago Cubs, por ejemplo. Está entre medias San Francisco Giants. Blake Snell, se hablaba de los Giants, se hablaba de los Angels y se hablaba de los Yankees. Jordan Montgomery, principal favorito, en principio, lo que se lee en Estados Unidos es Texas Rangers. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Todo esto nos lo revelará el tiempo, pero simplemente comentarme, ¿os ha sorprendido el contrato de Cody Bellinger? 3 años y 80 millones de dólares. ¿Os ha decepcionado? ¿Lo veis como una derrota de Boras? ¿Una derrota también del propio Bellinger? ¿Y qué creéis que hará en el futuro el jugador? ¿Se saldrá después de 1 año de su contrato con los Cubs? ¿Después de 2? ¿O cumplirá esos 3 años de contrato con el equipo de la Ciudad del Viento? Me lo vais poniendo todito por aquí. Reventar el botón de like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos aquí en The Notorious Show. Boys, chao. Yeah, then go do something okay. Yeah, but fuck all the money and fame. Yeah, that shit is so overplayed. Yeah, I know I'm deep in the game. Yeah, but I'ma keep doing my thing. Yeah. Fuck all the money and fame. Yeah, I'm deep in the game. I'm deep in the game. Money and fame. I'm deep in the game.